una versión que está en inglés, ustedes probablemente encontraron una versión en español. Acá a la izquierda tienen un árbol con todas las bases de datos. A la derecha tienen diferentes solapas que dependiendo de dónde estén posicionados va a ir cambiando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me posiciono acá en estacionamiento, que es una base de datos, fíjense que en la solapita que dice estructura me muestra todas las tablas que tiene esta base de datos que se llama estacionamiento. Si yo vengo a esta base de datos que se llama instituto, fíjense que tengo 2 tablas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Hola. Bueno, con que uno por ahí me responda. Yo el chat si me responde no lo estoy leyendo, no puedo leer. Pero alguien que me conteste, entonces si es sí, no. Si es no, paro y si es sí, continúo. Gracias. Entonces, acá ustedes pueden ver que tiene diferentes tablas. A su vez, ustedes tienen para cada una de las tablas estos botoncitos, estas opciones, mejor dicho, que les permite, por ejemplo, browse es consultar todo lo que tenga la tabla. Structure es para mirar el diseño de la tabla, que en Access nosotros habíamos visto acá, ¿no es cierto? En MySQL, esperen que tengo tanta ventana abierta. Ahí. El MySQL se ve desde acá. Entonces, este search es para buscar, insert es para eliminar, drop para borrar. Bueno, les quiero mostrar en principio, así hacer un pantallazo y después vamos a ir con detenimiento en cada uno de estos. SQL es la solapita donde vamos a ejecutar esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es para ejecutar acá, en la solapita de SQL. Search es para buscar algo, query es para realizar consultas, ¿sí? Export es para exportar los datos de la base de datos, import es para al revés, importar, traer, por ejemplo, nosotros tenemos datos en Excel, podemos convertirlo en SQL, ¿sí? Y después, acá en operaciones, bueno, tenemos otras operaciones para crear las tablas. Después acá en más, de más, lo que vamos a ver es esta parte que es el diseñador, que es donde vamos a ver las relaciones. Un segundito. Bueno, ¿dónde me quedé? Acá. Les decía, no, acá no era. Esperen que tengo tantas ventanas abiertas. Voy a cerrar un poco de las ventanas porque tengo muchas ventanas abiertas. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar el chat. ¿Qué más tengo abierto? Esto voy a cerrar. Esto voy a cerrar. ¿Qué me está haciendo? Ah. Perdón, cerré sin querer la ventana del Meet. Eh,
Entonces les decía que esta es la interfaz de MySQL PHP MyAdmin. Y les decía que dependiendo dónde nos posicionábamos, esto iba a cambiar, ¿no es cierto? Ahora fíjense que acá le dice database, estoy con la estructura del árbol con todas las bases de datos. Si yo hago clic acá, por ejemplo, me mostraba la estructura, ¿sí? Me mostraba la estructura de la base de datos, es decir, las tablas que tiene esa base de datos. Me quedé acá en More o Más, diseñador, le quería mostrar. Acá en el diseñador les muestra las relaciones de las tablas. Estas relaciones de las tablas nosotros en Access lo teníamos acá, en esta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, en MySQL, acá en PHP MyAdmin, ustedes tienen que hacer clic sobre la base de datos, venir a More, perdón, diseñador, y acá les aparece la relación. Bueno, voy de nuevo acá. Les decía que por cada una de las tablas ustedes tienen estas opciones. Browse es o examinar. En browse significa consultar o examinar. Les aparece, ¿sí?, todo lo que tiene esa tabla. En este caso tenemos, acá les dice el total de filas. Rows es fila en inglés. Total de filas son 3. Tengo 3 clientes cargados. Puedo ver también que tiene, ustedes pueden mirar acá las columnas. Esto sería la vista de hoja de datos que tenemos en Access, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros mirábamos, por ejemplo, teníamos vista diseño o vista hoja de datos? Esto que vemos así acá, tipo una hoja de datos de Excel, es lo que vemos acá. Bueno, ustedes van a observar además que hay acá, esto que estoy resaltando, cada vez que se ejecuta algo, que nosotros podemos hacerlo con este asistente, pero también podemos hacerlo con la sentencia SQL, desde esta solapita. Bueno, por otra parte, ustedes van a ver que acá en cada una de las filas tienen la opción para editar, para copiar, para borrar. Si yo quiero borrar la fila, le doy acá delete y me va a borrar toda esta fila. Si yo le vamos a mostrarla acá, le muestro acá, me da un mensaje y fíjense que en el mensaje, ¿qué es lo que me trae acá? Me trae la sentencia SQL, ¿sí? Si le doy OK, me va a borrar. Ah, bien, 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 bien. Acá fíjense que me está dando un mensaje de alerta y me dice, cannot delete, bueno, me dice, no puedo borrar o actualizar porque existe una fila pariente. Acá lo que me está diciendo es que hay que quise borrar, no me va a dejar borrar porque tiene un registro relacionado. Que también eso lo vimos en Access. Bueno, fíjense, me muevo un ratito entre las tablas para que ustedes vean. Por ejemplo, la tabla localidades tiene solamente 2 columnas y dos filas. La estructura de una tabla se la puede ver desde acá. La estructura de la tabla me indica el nombre del campo o del atributo, el tipo de datos, ¿sí? Acá, el nombre de datos. Acá si es nulo, en este caso es no. ¿Sí? Puedo editar también acá, cambiar, borrar, ¿sí? Establecer la clave primaria. Esto es lo que tengo creado. Vamos a ir de cero, vamos a ir creando una tabla. La base de datos lo puedo crear. Esto era primero, quería hacer un pantallazo general, mostrarle las diferentes solapas, pero vamos a ir viendo de a poquito. Para crear una base de datos de cero, podemos ir New o Nuevo. Acá el nombre de la base de datos. Voy a crear una base de datos, voy a seguir con el ejemplo que era de Access. Instituto Pujoy. Voy a llamar a mi base de datos. Voy a sacar es conveniente no usar caracteres especiales.
Fíjense que ahí ya me creó. Acá a la izquierda pueden ver que ya me creó la base de datos, ¿sí? Esto se crea utilizando el asistente o bien, si yo, esa es una manera. Les voy a ir mostrando las dos maneras. Utilizando esta interfaz con el asistente y también ejecutando la sentencia SQL. Les mostré ahora cómo crear utilizando el asistente. Ahora les voy a mostrar cómo se crea la base de datos utilizando sentencia SQL. Entonces, create database. Esa es la sentencia. Puede ser mayúscula o minúscula, no pasa nada. Pero ustedes van a notar que cambia el color cuando es palabra reservada. Le voy a poner cualquier nombre, por ejemplo, Pujol. ¿Sí? Y acá, go, o continuar si está en español. Acá a la izquierda, fíjense que no está cargada, no está creada. Cuando le dé go, me va a crear la base de datos. Si no le aparece acá, bueno, acá ya a mí ya me apareció. Si no, le dan F5 y les va a actualizar. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vos? Bueno, Sí, profe. bueno. Continúo entonces. Vimos cómo crear la base de datos. Ahora vamos a ver cómo crear las tablas. Me voy a posicionar en esta que dice Pujol. Me posiciono acá, hago clic y fíjense que con el asistente es también fácil de crear. Me voy a poner un nombre, por ejemplo, alumnos. Y acá el número de columnas, puedo elegir 2, 3, 1. Total, después, por defecto, el sistema me sugiere 4, pero después puedo agregar columnas. Le voy a dejar 4 por ahora. Voy go y ahí me habilita las 4. Entonces acá yo voy colocando el nombre del atributo. Le digo acá el tipo de dato. Esto es lo que yo les decía hoy, los tipos de datos entero, varchar, text. Yo le voy a dejar entero y le voy a dejar 4. Le voy a decir not null. Si es nulo, le tengo que activar, pero como va a ser not null, le dejo así nomás. Bueno, todos los otros le dejamos por defecto los otros valores. No me voy a detener en explicarle todos los otros valores porque en verdad no voy a llegar a... Y yo le quiero mostrar la mayor cantidad de sentencias posible de SQL. Bueno, DNI, apellido. El apellido le voy a decir varchar. Vamos a suponer que es 50. Nombre es varchar. 50. Eso es lo ustedes. Acá le tengo que... perdón. Vuelvo acá. Y vamos a suponer que le pongo, no sé, código postal, que va a ser el código postal de residencia. Este le voy a decir entero y le voy a decir 4. ¿Sí? Bueno. Después le doy salvar. Hola. Vení. Ok. Podrán ver que acá ya me agregó, dentro de Pujol me agregó una tabla que se llama alumnos. Y acá me muestra la estructura, que es lo que le agregué yo, ¿sí? Con el asistente. Bien. Como les decía, tiene la posibilidad de modificar, eliminar, ¿sí? Ahora, toda tabla sabemos que tiene una clave primaria. ¿Cómo indicamos la clave primaria? Simplemente haciendo clic acá y apretando acá en la llavecita. Fíjense que acá ya me agregó la llave. Y acá arriba ustedes van a poder ver que se ejecutó una sentencia SQL, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Profe, Esto que dice clic, ¿sí? ¿Sí? ¿puede ¿Sí repetir escucha? esa parte de la llave primaria? Sí. Voy a sacar. Bueno, voy de nuevo.
Hasta acá estábamos, ¿no es cierto? Estábamos acá. Ah, no me dejó, no me quitó la clave. Para ponerla, bueno, voy a crear otra tabla y ahí te muestro. Voy a crear una tabla localidades y ahí te muestro. Porque acá ya me generó la clave primaria. Entonces, Bueno, ¿cómo profe. hacemos para crear otra tabla? Venimos acá en New, siempre dentro de la base de datos. Vamos a ponerle nombre a la tabla, localidades, por ejemplo. ¿Sí? Y columnas, dos nomás. Bueno, acá abajo, ¿sí? Código postal 4. Nombre, localidad. Le voy a poner varchar. Voy a poner, no sé, 30. Y le voy a dar guardar. Ahí me creó la tabla. Ya voy a ¿Cómo hago ponerle para otra. indicarle la clave primaria a una tabla? Me posiciono en el campo, perdón, en el atributo, hago clic en el casillerito este, vengo acá en esta llave que dice primary, ahí mi compu se está enloqueciendo, hago, esperen porque la máquina toma vida propia y se me enloquece. ¿Ven lo que hace mi compu? Esperen que se me ¡Ay! fue, estamos en localidades, ¿no? ¿Qué pasa? Ya que este va. Estructura, hago clic en el atributo que quiero definir como clave primaria y vengo acá a esta llavecita. Hago clic ahí y ya me agrega la llave clave primaria. El hecho de hacer clic, que es muy fácil con el asistente, en verdad, lo que corre es una sentencia SQL que es alter table. ¿Sí? Que todavía no lo vemos. Yo le estoy mostrando cómo crear la tabla con el asistente este, con la interfaz de PHP MyAdmin, crear la tabla y establecer la clave primaria. ¿Cómo se hace con sentencia SQL? La sentencia SQL dije que era esta, ¿no es cierto? Create table, el nombre de la tabla y entre paréntesis los atributos. ¿Cómo hacemos? Le hago una aclaración. Hola. En la base de datos Pujol voy a ir mostrándole todo, voy a ir creando las cosas todo con el asistente. Y en la base de datos Instituto Pujol voy a hacer todo con SQL. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos. ¿Sí? Bueno. Que ya está En la jugando. base de datos Instituto Pujol voy a hacer lo mismo, pero con sentencia SQL. Para asegurarnos que efectivamente estamos por crear las tablas en una determinada base de datos, usamos use, la sentencia use, usar, el nombre de la base de datos que se llama en este caso Instituto Pujol. Si bien yo estoy parada, posicionada, igual hay que indicarle por las dudas, para asegurarnos de no cometer errores. Ay, no. Esperen un segundito. Si voy a trabajar así con mi máquina. Hace cualquier cosa. Volví a entrar al PHP Miami. Les decía, puedo hacerlo desde acá posicionándome Instituto Pujol, venir acá, pero para asegurarme les sugería que usen la sentencia use para decirle que todo lo que vamos a hacer a continuación lo haga dentro de la base de datos Instituto Pujol. Instituto Pujol.
protocolo, así le llaman, ¿no? Toda sentencia se separa de otra sentencia con punto y comas. Bueno, acá va la sentencia SQL. Create table. Create table. Dijimos, vamos a crear una tabla que se llame alumnos. Abro paréntesis. Y cierro paréntesis. Dentro del paréntesis, acá, dentro de este paréntesis que abro y que cierro, tengo que poner todos los atributos. El DNI, seguido de el tipo. ¿Sí? Lo voy a poner de 50. Voy a decir que sea not null, o sea que no me deje en blanco el apellido cuando inserto una fila, apellido, nombres. Le voy a poner varchar también. Le voy a poner 50. Después le voy a colocar, ¿cuál era el otro atributo que usamos? Apellido, nombres, código postal, integer de 4, le voy a decir, coma. Puedo escribir a continuación o acá abajo lo mismo. Primary key. Quiero que me marque algo en rojo acá porque cuando marca algo en rojo es porque hay algún error. Era un... Creo que la punto y coma. Esa. Ahí está. Ahí me dejó de marcar en rojo. Bueno. Voy a ejecutar esta sentencia. Al ejecutar esta sentencia, fíjense que acá en Instituto Pujol tiene signo menos, significa que no tengo nada incluido. Cuando tiene signo más, significa que hay algo, que tiene tablas, ¿no es cierto? Cuando ejecute esta sentencia dentro de Instituto Pujol me debería crear esta tabla. Antes de ejecutar, preguntas. ¿Se entiende hasta acá? Está marcando... Bueno. Está marcando un error. Create table alumnos, DNI. Profe, el DNI creo que usted había puesto 4, no 8. Sí, pero ese fue la otra base de datos. Sí, ahora estoy trabajando en otra. Está en Pujol, acá estoy haciendo lo mismo, pero en otra base de datos. No, acá me está marcando un error en la sintaxis, que a veces es una coma, es un espacio. Dice a closing bracket cerca de la posición 113. Yo le voy a escribir al lado nomás, pero... Ah, Ok, Lolita. ahí está. Lo que me estuvo faltando es que luego de la palabra primary key hay que poner el atributo que va a ser la clave primaria, hay que poner entre paréntesis, ¿sí? Y este paréntesis que está acá es el cierre de todo este paréntesis, de toda la... ¿Se entiende? Acá abrí paréntesis y después cerré este paréntesis. No.
Eso me estaba faltando. Yo puse un solo paréntesis, pero era porque me faltaba que el atributo DNI tiene que estar entre paréntesis. Bueno, eh, lo que decía la compañera ahí, en verdad acá no tiene mucho, porque son dos bases de datos diferentes. Sí va a importar el DNI si yo declaré, lo especifiqué o lo definí como 4 y después este DNI lo voy a relacionar con otra tabla, por ejemplo una tabla de inscripción, y le pongo DNI 8 en la otra tabla y acá DNI 4, ahí sí. Siempre dentro de la misma base de datos, ahí sí voy a tener problemas. Acá en este caso fue un error de sintaxis nada más. Bueno, voy a ejecutar. Ahí, cuando le aparece el tierdecito verde, significa que está ok. Me dice que fue retornado, ¿sí? Y me trae la sentencia SQL que escribí. Y ustedes podrán ver acá en Instituto Pujol, si le doy F5, que ya me aparece la tabla alumno. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Qué hice? Creé base de datos, dos bases de datos, una utilizando la interfaz de PHP MyAdmin. Creé una tabla dentro de esa también utilizando la interfaz. Y por otra parte, creé una base de datos y una tabla utilizando sentencia SQL. Esta sentencia que está acá. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? ¿No tan difícil? Esto es distinto al Access. El Access es, es un software que está dentro del paquete de Office. Es un software que le permite armar y gestionar no solamente los datos, definir la estructura de la base de datos, sino también armar la interfaz para la entrada de los datos y después los reportes para mostrar la información. En PHP MyAdmin, eso de armar un formulario para ingreso de datos no tiene. Tampoco tiene para hacer reportes. Acá se trabaja con los datos y se define la estructura, ¿sí? Podemos cargar los datos, sí, pero no con una interfaz. Es decir, hay que tener conocimiento del software para poder nutrir a la base de datos. Y para mostrar algo, información, tenemos que ejecutar una sentencia SQL que es el select. ¿Sí? Bueno, los escucho. Si tienen alguna pregunta, si no avanzo un poquito. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para modificar la estructura de la tabla? Para modificar la estructura, ¿qué quiere decir modificar la estructura de la tabla? Se puede modificar agregando columnas, borrando columnas, también se modifica la estructura de la tabla. Otra manera de modificar la estructura de la tabla es cambiando el tipo de datos. ¿Sí? Si yo por error le puse integer al apellido y me di cuenta, puedo cambiar y lo llevo a varchar. Entonces, la sentencia es, ¿se acuerdan que acá yo les había puesto que acá el PDF? Las sentencias para definición de datos tenemos create, alter table y drop table. ¿Sí? Seguimos el create table. Voy a mostrarle el drop table, que es más sencillo, y después por último el alter table, que tiene un poquito más de complejidad. Vamos a suponer que voy a guardar esto. Voy a borrar. Acá en Instituto Pujol, ¿cierto? Instituto Pujol, tenemos esta tabla. Vamos a suponer que queremos borrar esta tabla de alumnos. Tenemos que venir acá en el sentencia SQL. Le digo use instituto Pujol, punto y coma, y le pongo drop table y el nombre de la tabla.
El nombre de la tabla se llama. Con esto lo que hago es borrar la base de datos, la tabla. Fíjense que ahora hago un F5 y ya no tengo más. Me apareció el signo menos otra vez. Ya no tengo más como para desplegar. La sentencia drop tail es la más sencilla, pero hay que tener cuidado porque al borrar, borra todo. Voy a volver a crear para que me crea la tabla ahí. ¿Sí? Les decía que modificar puedo hacerlo con utilizando el alter table. Vamos a ir al alter table. Todos estos son ejemplos. ¿Dónde tengo el alter table? Bueno. Les decía que el alter table es la sentencia para modificar la estructura de una tabla. Y podemos tener alguna de estas opciones. Podemos usar el alter table con la cláusula add. Acá lo pueden ver. Add es para agregar una columna. Modify es para cambiar el tipo de dato. Y el drop es para borrar la columna. Quiero hacer una aclaración. Esta sentencia lo que hace es borrar una columna de la tabla. Drop table borra la tabla completa. ¿Sí? Vamos a ir viendo de a poquito esto, utilizando la sentencia alter table. Voy hacia... Antes de mostrar la sentencia alter table, les quiero mostrar con el asistente. Les decía que utilizo la base de datos Pujol para cambiar la estructura de la tabla. Esperen que mi máquina está un poquito. Bueno, si yo quiero cambiar la estructura, por ejemplo, de alumnos, vengo acá en estructura. Si quiero agregar una columna, vamos a suponer que quiero agregar la columna mail. Esto que ustedes ven que avanza, solo me está haciendo, no es que yo lo estoy haciendo en la compu, no sé qué. O tiene un virus o está mal mi máquina. Bueno, vamos a la tabla alumnos. Les decía que quiero modificar la estructura. Una de las modificaciones de la estructura de la tabla es agregando columnas, borrando columnas o cambiando, por ejemplo, el tipo de dato de la columna. Entonces, para agregar una columna utilizando acá la interfaz de PHP MyAdmin, voy a utilizar acá, vieron que dice add, agregar, puedo decir una o dos columnas. Vamos a suponer que quiero agregar dos columnas, le pongo acá y acá le pongo, por ejemplo, mail, hacer varchar y no sé, vamos a ponerle 60, no sé cuánto. Y vamos a agregar una fecha de nacimiento, por ejemplo, que va a ser del tipo date. ¿Sí? Bien, y acá le doy salvar. Fíjense que esto arrojó esta sentencia alter table. La sintaxis de la sentencia alter table es la que tienen ahí ustedes en pantalla, que es la que está acá en el PDF. Es alter table, el nombre de la tabla. En nuestro caso, el nombre de la tabla es alumnos. No es necesario que vaya con esas comillas simples.
puede ir alter tab, el nombre de la tabla, la palabra reservada a, luego va el nombre del atributo que quiero agregar, atributo o columna es lo mismo. A continuación, el tipo de datos, le dije que sea no nulo. ¿Sí? Después de, el after significa después de, la columna código postal. Acá en este caso volvemos a escribir el app, ¿por qué? Porque agregué dos atributos, ¿no es cierto? Que era mail y fecha de nacimiento. Va el nombre del atributo, el tipo de datos, las palabras reservadas not null, ¿sí? Y after mail, es decir, después de que, o sea, después de que atributo agrego este nuevo. Utilizando la interfaz de PHP-MyAdmin, obviamente que es mucho más fácil. Pero cuando uno programa, en verdad lo que utiliza son sentencias SQL. Porque uno utiliza, por ejemplo, en un lenguaje como ser PHP, ¿sí? Y dentro del código de PHP incorporar estas sentencias de SQL. Bueno, ¿se entendió cómo modificar la estructura? Fíjense que acá en la estructura de la tabla alumnos ahora ya me aparece mail y fecha de nacimiento. ¿Sí? Me dice varchar, me dice el tipo de... ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Yo, profe, una pregunta. Buenas tardes. Buenas. Le quería consultar si puede agregar varias cosas. ¿Tiene algún límite para agregar las columnas o no? No, 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 no. Se pueden agregar todas las columnas que ustedes quieran. Se le va agregando and nomás. Sí, sí, sí. Dale, perfecto. Ahí está. Gracias, Bueno, profe. de nada. Les voy a mostrar entonces, vamos a hacer acá dentro de nuestra otra base de datos, vamos a ejecutar el alter tab. Voy a agregar, fíjense que nuestra tabla alumnos, les muestro acá, tiene nada más que estas 4 columnas, ¿sí? Estos 4 atributos. Nuestra tabla alumnos tiene estas 4 columnas. Bueno, voy a agregar mail, perdón, me equivoqué. Voy a utilizar alter table, el nombre de la tabla se llama alumnos, y después dijimos que después del alter table nosotros tenemos que indicarle qué queremos hacer. ¿Queremos agregar? ¿Queremos borrar? ¿Qué queremos hacer? Vamos a agregar, por ejemplo, el atributo mail va a ser varchar de 50, 60, eso ustedes lo determinan el tamaño. Y vamos a ponerle not null. ¿Sí? Miren acá un ratito. En las columnas tienen 4, ¿recuerdan? Fíjense que acá también me indica con la llavecita esta, me indica que el DNI es la clave primaria. Bueno, ejecutamos. El tildecito verde me indica que está ok y acá me muestra de nuevo la sentencia. Si yo actualizo esto, F5, ahí ya me apareció el mail, ¿sí? Acá está el mail.
Ahora les muestro cómo borrar una columna. Con el asistente, para usar el asistente me voy a posicionar en esta nuevamente. Vengo acá a la estructura. Si quiero borrar, por ejemplo, fecha de nacimiento, vengo acá, le doy drop. ¿Desea realmente ejecutar el alter? Lo que me muestra la sentencia SQL, alter table, alumnos, drop y el nombre del atributo. ¿Sí? Fíjense un ratito acá. Alter table va el nombre de la tabla, la cláusula drop y después el atributo que quiero borrar. ¿Ven el mensaje que aparece ahí? ¿Desea realmente ejecutar alter table, alumnos, drop, fecha de nacimiento? Alter table significa alterar la tabla o modificar la tabla. Alumnos, drop sería eliminar, destruir, eliminar el atributo fecha de nacimiento. Le doy OK porque estoy segura y fíjense que desapareció de acá y obviamente de acá a la izquierda. Es muy sencillo utilizar la interfaz, bueno, digo muy sencillo, es más fácil que ejecutar la sentencia SQL. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál les resulta más fácil? Sé que todo es nuevo, que tienen que practicar, leer el material. Perdón, me salí. Bueno, no les decía que cuál les resultaba más fácil de entender o bueno, no sé, díganme ustedes, ¿qué les parece? Ay, esta máquina está andando muy mal. Esto yo les quería mostrar porque cuando vayan a hacer sus prácticas el año que viene, probablemente, en práctica 3 le pueden, en residencia casi seguro, el profe Beck coloca a los residentes en la UOCRA y generalmente hay materias como base de datos que le asignan y en la UOCRA le dan access y le dan, por lo menos lo que tengo conocimiento hasta el año pasado o antepasado, que daban access en sexto año y en séptimo año daban PHP Miami, este lenguaje. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Cortamos? Hasta acá, les sigo mostrando. Vimos dos cláusulas del alter table. Hoy vimos cómo crear la base de datos, cómo crear una tabla, cómo definir la clave primaria y vimos también cómo borrar toda una tabla y modificar la tabla, ya sea agregando columnas o eliminando columnas. Nos faltaría ver esta partecita que es modificar el tipo de datos. Con eso estaríamos terminando la parte del lenguaje, esta parte. Les decía, estas tres sentencias que eran el create, el alter, ay, no sé, sí. Estas tres sentencias, create, alter y drop. Eso es lo que vimos hoy. ¿Preguntas sobre este tema? ¿Pudieron instalar el PHP MyAdmin? ¿Estoy conectada? ¿Alguien está? ¿O estoy hablando solo?
Hola. Sí, estamos, profe. Ah, bueno. No, porque digo, por ahí me desconecté yo. ¿Qué les pareció con respecto a Access? Se me están yendo todo esta parcela. Ya se fue, otra chica se fue. Profe, Sí, escucho. y a la hora de realizar una actividad con respecto a esto, ¿solamente va a ser así o tenemos que agregarle más cosas, faltan más cosas como hacíamos en Access, como consultas, Y formularios y eso? eso no vamos a ver. Vamos, les voy a pedir esto de, por ejemplo, crear una tabla, modificar una tabla. Es lo que vimos. Nosotros tenemos, a ver, la semana que viene, según me dijo el profe Gustavo hoy, que la semana que viene presencial es primer año y algunas materias del campo general para tercer año, o sea, presencial no volvemos todavía. Creería que volvemos presencial la siguiente semana. Eh, la siguiente semana, que ya vamos a ver, la semana que viene es 5, el 12 de noviembre. Nos queda muy poco tiempo para tener una evaluación. Yo quería dar una evaluación individual presencial de esto en el instituto y sí, así como le estuve mostrando, utilizando sentencia SQL, ustedes tienen que ejecutar la sentencia, hacer captura de pantalla y ir mostrando en un Word, digamos, todo el paso a paso y eso subir al aula, pero hacerlo presencialmente. Esa es mi idea para el último trabajo que sería individual. Me está poniendo nerviosa. El último trabajo individual que lo vamos a tomar el viernes 12 de noviembre. ¿Va a ser de el trabajo individual entonces, profe? Sí, sí, por esto. Esto y lo que terminemos de ver el viernes que viene. Perfecto, profe, gracias. Bueno, porque ya después terminan las Profe, clases. Sí, sí. el 12 de noviembre no creo que haya clase porque la escuela ya cierra por las elecciones. Ay, cierto, cierto, gracias por recordarme. Bueno, vemos si hablo con el profe Martínez, a ver de que me ubique en esa semana, que me asigne un día. Bueno, vemos. Sí, cierto que no hay clase. Me olvidé de eso. O si no, se haría virtualmente nada más, si no se puede. Si no, lo tendríamos que hacer virtualmente, sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, virtualmente podríamos hacer el viernes, pero me gustaría presencial. Usted el día jueves tienen, o el miércoles 11 tienen clase, generalmente los días miércoles, porque esa semana entiendo que a segundo año le toca. O sea, la semana que viene es primer año, la semana del 1 al 5 es primer año, y del 8 al 12 segundo año. El miércoles 10, ¿tienen problemas? ¿Tienen asignado otra Profe, materia? en Tenemos principio, historia. el 9 tenemos final presencial. Creo que el miércoles también sigue la profesora de práctica porque comienza esta semana y dijo Ujú. que posiblemente, o sea, la semana siguiente, el 3 comienza o el 4 Sí. y sigue con la defensa de los trabajos la semana siguiente, que es la del 8 al 11, digamos. O sea, Y tenemos 9 el y trabajo de 10 historia el creería que 10. están, al 10 también de historia. Sí. Y el 9 de computación y la web y no Y de recuerdo cuál otro. psicología me parece que también es el El 10. 8 no, el 15 es. ¿De psicología? El de psicología es el 15.
Y bueno, vamos a tener que hacer virtual el viernes 12, entonces. El examen virtual yo les voy a pedir prendidas las cámaras. A ver, Les aviso porque, el 15 no puede ser porque pues, va a estar abierto ya el instituto. Y no creo, pero el ese día dio fecha, Claro, porque las porque elecciones son el las 14. La elecciones, verdad que no, claro. no. Sí, el él tema dijo es el que, 15. Si es con las cámaras, entonces sería un oral, o cómo no, tiene que o ver sea, quiero ver los que están ahí presentes nada más, rindiendo, digamos. Yo no voy a ver lo que ustedes hacen hasta que ustedes me Y que suban el estamos trabajo. nosotros los que hagamos el trabajo también. Bueno, Claro, yo quiero ver que ustedes están presentes ahí escribiendo, digamos. No va a ser Está, oral. hacemos así entonces, profe, con las cámaras el viernes. Cámaras prendidas les aviso porque así hago en otro instituto cuando tomo examen virtual y ¿cómo es? Les aviso ya por si alguno tiene inconvenientes. Por ahí no tienen cámara en la computadora, pero pongan el celular, por ejemplo, y no sé, es para que se organicen nomás ustedes. Claro, para claro, sí, porque por organizarnos y que ahí todos tengamos cámara. con la net, sí, con la net es complicado porque se hace muy lento. Se puede trabajar con la net y con el teléfono estar conectados. Claro, por eso les aclaro, o sea, que tengan la precaución, o sea, el recaudo de eh, esa hora y media que tengamos el examen, que ustedes ver los que están, digamos, ahí presentes. Presentes virtual, no sé cómo explicarlo. y sería así como mostró ahora, hacer dos o Claro. tres cositas nada más, para que nos dé el Y tiempo yo en... lo que quiero es, hoy vimos lo que es DDL y la semana que viene vamos a ver DML, es decir, vamos a ver la sentencia para insertar filas, porque ahora la tabla está vacía. Tenemos que agregar datos, eliminar datos, ¿sí? O modificar. Pero filas. Hoy le mostré columnas. La semana que viene les muestro las filas. Y eso va a ser el examen. Yo ya les voy a dar la estructura, o sea, yo les voy a dar los campos, todo, el nombre, las tablas que ustedes van a tener que crear. ¿Me explico? Eso si no podemos hacerlo, voy a hablar con el profe Gustavo, pero si ustedes me dicen que esta semana están re complicados, vamos a tener que hacerlo virtual nomás, el día 2. Sí, profe, ¿usted podría subir más o menos las consignas, cómo serían para ir practicando días antes? O sea, que Bueno, similares para ir viendo ya cómo bien. hacer y después ese día, por más que sean distintas, pero, o sea, el mismo Claro, contenido. la van a tener. Sí. ¿Y tuvieron algún problema con la instalación del PHP MyAdmin? Yo sí tuve, profe, un problema, no me dejaba instalar, como que instalaba, pero no me salía el acceso directo y después no encontraba en los programas de descarga. El programa, el SAM, a ver, les paso por aquí. Bueno, les subo al aula, pero el SAM, escriben SAM en el navegador y ahí les paso el link para descargar el SAM. Recuerden que el SAM es lo que tienen que descargar. Con el SAM ya instala el PHP MyAdmin. ¿Sí? Ahí les paso. Les paso acá por el chat. Les paso acá por el chat. Copien y peguen en su compu. Y bueno, le voy a subir en el aula también. Dale, mejor si nos sube por el aula, profe. Bueno, puede pasarles, a mí me pasó en varias oportunidades. Ustedes tienen instalado, no sé, un juego. Yo no digo que tenga instalado acá, pero sí tenía instalado otro motor de base de datos. Entonces, hay computadoras que por ahí tienen instalado o algún software o algún juego que les impide, que ya está utilizando el puerto. El SAM por defecto utiliza el puerto 3306. Entonces no le va a subir, no le va a dejar. Les voy a pasar un link también para que si se les presenta ese error, o una de dos, o bajan el servicio del juego, del software que tengan,
o le cambian el puerto. Yo les voy a pasar el link para cambiar el puerto que por defecto instala el SAM, porque si no, no van a poder practicar. En general no hay problema. Profe, en mi caso, por ejemplo, no me dejaba, porque tengo el Windows 11, no era compatible, no podía instalarlo, no me dejaba. Ah, mira. Después un compañero me lo pasó con el pendrive, no sé cómo hice, me lo instaló. Se instaló. Bueno, mira vos, no, con el Windows 11 no sabía eso. Es reciente. Bueno, y bueno, si tienen algún otro problema, yo les comento este problema que es habitual, que es general, que en estos años que estoy como profe de base de datos en este instituto y en otro instituto, es uno de los problemas que recurrentes, digamos, que es el puerto. Entonces les subo, bueno, si les presenta otro problema, bueno, me avisan nomás y vemos cómo solucionar. Pero bueno, estas serían las sentencias que les voy a pedir, que ustedes tengan en claro cómo y qué sentencia utilizar, digamos, para crear una base de datos, para crear una tabla. ¿Estamos, chicos? Está, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Profe, Bueno, ¿sí? ¿Tiene algo? ¿cuál sería el horario en que va a tomar el examen? Y lo vamos a hacer de las 19 hasta las 20:30 más o menos. O sea, a partir de las 19. Y vemos. Por ahí en una hora lo terminan, 1 hora y media. Más de 2 horas ya no. Porque Y ese ya sería... Ese sería el último trabajo. Y después terminan las clases. Esta materia de formato es promoción sin examen, perdón, es el tipo de promoción sin examen, es decir, que ustedes aprueban la materia si aprueban todas las instancias de evaluación, ¿no es cierto? Y si no, tienen derecho a un coloquio, pero voy a leer bien la circular, ahí nos mandó una circular el profe para las materias de promoción sin examen. O sea, esta no es una materia que ustedes tienen que ir a rendir con un tribunal, no sé si me explico, como son otras materias. Profe, sí o sí tiene que ser examen, no puede ser como trabajo práctico nomás, aunque sea individual, pero que sea, por ejemplo, nos dé un día antes y lo enviemos, ¿no? Y no quería hacerlo ese día. Sí. Bueno, profe. Bueno. Profe, disculpe, yo sigo teniendo inconvenientes con mi aula. Bueno, te voy a pasar el material ya de paso por mensajería. Dale, perfecto. Yo le había mandado, creo, un mensaje interno por el tema del último trabajo que se lo mandó mi compañero, que era grupal, y yo no pude mandarlo por eso. Le dije si le quería que le mande por mensajería interna. Sí, por mensajería interna. Y bueno, le tengo que corregir todos los trabajos a ustedes este fin de semana largo. Está, dale, profe, gracias. Bueno, gracias, que pasen bien. Nos vemos Igualmente, la próxima. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.